La mañana comenzó como cualquier otra. Unos rayos de sol suaves se filtraban por la ventana, los pájaros cantaban con alegría en el balcón, y en aquella habitación tranquila, don Fernando, un hombre de 76 años, abrió los ojos lentamente después de una noche de sueño profundo. Pero solo unos segundos después sintió que algo no iba bien. Su brazo izquierdo no respondía y su boca parecía torcida hacia un lado. Intentó llamar a su esposa, pero solo salieron de su boca sonidos apagados incomprensibles. Aún recuerdo con claridad la primera vez que lo vi en urgencias. Me miró con los ojos llenos de confusión y ya se notaba un lado de su rostro caído. Su esposa, con lágrimas en los ojos, repetía una y otra vez: «Ayer estaba bien, doctora». Salió a caminar por la tarde, hizo unos ejercicios ligeros en el patio y durmió tranquilo. Durante más de 30 años como neuróloga, he atendido a muchos pacientes como don Fernando. Personas que llegan al hospital con la sorpresa dibujada en la cara. Pero, si yo estaba bien, ¿cómo pude tener un ictus? Lo que más me duele es que en muchos casos la causa no es el alcohol ni el tabaco, ni siquiera las noches en vela. A veces lo que desencadena el problema son hábitos que consideramos saludables, como unos cuantos ejercicios matutinos. ¿Te has preguntado alguna vez si esos gestos cotidianos, cuando el cuerpo ya ha cambiado después de los 60, podrían convertirse en una chispa silenciosa para un ictus inesperado? Hoy quiero que miremos esto con más calma, no para que sientas miedo, sino para que comprendas mejor tu cuerpo, para que sigas moviéndote, sí, pero de forma más segura y consciente. Porque cada movimiento después de los 60, si lo haces con entendimiento, puede ser una forma hermosa de cuidar tu propia salud. Yo siempre les digo a mis pacientes que el cuerpo después de los 60 es como un reloj antiguo y valioso. Sigue funcionando bien, pero necesita ser cuidado con ternura y mucha comprensión. Y es que en realidad, después de los 60 años, los cambios silenciosos dentro del cuerpo comienzan a hacerse más evidentes. Los vasos sanguíneos ya no son tan flexibles como antes, sus paredes se engrosan y pierden elasticidad, lo que hace más difícil regular la presión arterial. El sistema nervioso, que antes respondía rápidamente a cualquier movimiento o cambio de postura, ahora reacciona con algo más de lentitud. Y el cerebro, ese centro que coordina cada uno de nuestros movimientos, se vuelve más sensible a cualquier alteración, por pequeña que sea, en la circulación o en la presión. ¿Y qué significa todo esto? Significa que gestos que antes parecían inofensivos a los 40 o 50 años, como agacharse rápidamente, levantarse de golpe o girar el cuello con fuerza, ahora pueden convertirse en una carga importante para el cerebro, el corazón y todo el sistema circulatorio. Pero también quiero dejar algo muy claro: no se trata de dejar de moverse, ni mucho menos. El movimiento sigue siendo una de las llaves más valiosas para mantener la salud, la lucidez y las ganas de vivir. Lo importante no es cuánto te mueves, sino cómo lo haces con la técnica adecuada a tu propio ritmo y en el momento oportuno. Por eso en el video de hoy quiero compartir contigo 9 ejercicios muy comunes que muchos adultos mayores practican cada día con confianza. Pero si no entendemos bien nuestro cuerpo, si los hacemos con posturas incorrectas en momentos inapropiados o con demasiada intensidad, estos mismos movimientos pueden volverse peligrosos e incluso desencadenar un ictus. El primer movimiento del que quiero hablarte es el de inclinarse para tocar los pies, un ejercicio que parece simple, pero que puede provocar una caída repentina del flujo sanguíneo al cerebro. Estoy segura de que muchos de ustedes aún conservan la costumbre de comenzar el día con algunos estiramientos suaves, y entre ellos uno que parece inofensivo: ponerse de pie y luego inclinar el torso hacia adelante para tocarse los dedos de los pies. Este movimiento aparece en muchas rutinas de ejercicio suave y en clases de yoga para personas mayores, porque da una sensación agradable de estiramiento en las piernas y la espalda. Pero lo que no todos saben es que esta postura, al bajar tanto la cabeza, puede reducir bruscamente el flujo de sangre hacia el cerebro. Cuando te inclinas de esa manera, especialmente por la mañana, justo al levantarte el cuerpo, puede entrar en un estado de hipotensión ortostática. Es decir, la sangre se acumula en las piernas y el cerebro no recibe suficiente oxígeno durante unos instantes. En personas jóvenes, el sistema que regula la presión arterial, llamado vasoreceptor, reacciona rápidamente para corregir el flujo sanguíneo.
Pero después de los 60 años, ese sistema ya no responde con la misma rapidez, y las consecuencias pueden ser graves. Recuerdo muy bien el caso del señor Eduardo de 74 años, quien siempre había sido una persona activa, salía a caminar a diario. Cada mañana, justo después de despertarse, tenía la costumbre de inclinarse para tocarse los pies. Un día, tras hacer ese mismo movimiento de siempre, cayó al suelo de repente. Por suerte, sus familiares estaban cerca y lo llevaron al hospital a tiempo. El diagnóstico fue un accidente isquémico transitorio, una especie de mini ictus causado por la falta momentánea de flujo sanguíneo al cerebro. Entonces, ¿cómo mantener una rutina de estiramientos sin poner en riesgo la salud? Mi recomendación es que si deseas hacer este tipo de movimientos, lo hagas con suavidad, sin forzar el cuerpo ni bajar demasiado. Y sobre todo, evita hacerlo justo después de levantarte. Espera unos minutos a que tu cuerpo se despierte del todo. Deja que tu circulación se estabilice y luego empieza a moverte poco a poco. Esos pequeños detalles que a veces pasamos por alto son los que protegen tu cerebro, el lugar donde habitan tu memoria, tus emociones y tu fuerza vital. Por eso te pido que no lo subestimes. El segundo movimiento es una postura invertida de yoga que, aunque parece relajante, en realidad puede provocar una sobrecarga de presión en la zona de la cabeza. En muchas clases de yoga para personas mayores, posturas como piernas apoyadas en la pared o incluso versiones suaves del parado de cabeza se recomiendan como una forma de relajación que favorece la circulación sanguínea. Sin embargo, hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Cuando te recuestas boca arriba, elevas las piernas y dejas la cabeza en una posición más baja que el corazón, estás generando una presión inusual sobre el cerebro. Y si tus vasos sanguíneos ya presentan signos de envejecimiento o rigidez, las consecuencias pueden ser graves. Recuerdo perfectamente el caso de la señora Evelina de 74 años, una apasionada del yoga. Cada noche solía pasar unos minutos relajándose con las piernas apoyadas en la pared, lo que le ayudaba a sentirse más ligera y conciliar el sueño con facilidad. Pero una noche después de practicar esa postura, comenzó a sentir un dolor agudo en la zona de los ojos y la cabeza. A la mañana siguiente, su hija la llevó a urgencias. El diagnóstico fue una pequeña hemorragia cerebral, afortunadamente detectada a tiempo. La razón fue precisamente esa postura que parecía inofensiva. Al mantener la cabeza por debajo del corazón durante varios minutos, el flujo de sangre hacia el cerebro aumentó demasiado. Y cuando los vasos ya envejecidos no pueden adaptarse a esa presión repentina, ocurre el problema. Desde un punto de vista fisiológico, cuando la cabeza está más baja que el corazón, la sangre fluye hacia el cerebro con más intensidad. En los jóvenes, los mecanismos que regulan la presión arterial y la elasticidad de los vasos aún funcionan bien, por lo que no suele haber complicaciones. Pero después de los 60, las paredes de los vasos pierden flexibilidad y los vasoreceptores, que detectan y regulan los cambios de presión, ya no responden con tanta rapidez, lo que aumenta el riesgo de roturas o espasmos vasculares. Si te gusta el yoga, me parece estupendo, pero quiero invitarte a practicar con cuidado. Evita las posturas invertidas si no tienes un instructor que te guíe y supervise. Si deseas relajarte, prueba simplemente recostarte boca arriba y colocar suavemente las piernas sobre una almohada baja. Es una forma sencilla y también placentera de aliviar tensiones. Y algo igual de importante, controla tu presión arterial antes y después de cada sesión. Ese pequeño gesto puede convertirse en una forma silenciosa pero poderosa de cuidar tu cerebro. El tercer movimiento es levantar objetos pesados, una acción que parece sencilla, pero que puede ejercer una presión inesperada sobre todo el cuerpo, especialmente sobre los vasos sanguíneos. Hay gestos en casa que resultan cotidianos: levantar una cesta de ropa, cargar un cubo de agua o agacharse para sacar una maleta de debajo de la cama. Sin embargo, en esos momentos, si tienes más de 60 años, tu corazón y tus arterias pueden verse enfrentados a una prueba que no esperabas. Recuerdo bien el caso del señor Jorge, un paciente mío de 82 años. Aquel día simplemente intentó mover una caja de plástico ligera desde el salón hasta la terraza. Pero al hacerlo, forzó demasiado el cuerpo, contuvo la respiración mientras levantaba. Y enseguida sintió mareo, perdió el equilibrio y cayó al suelo.
Por suerte fue atendido a tiempo en urgencias y el diagnóstico fue un pequeño derrame cerebral provocado por un coágulo que obstruyó temporalmente un vaso en el cerebro. Este fenómeno se conoce como reflejo de Valsalva. Ocurre cuando se hace fuerza conteniendo la respiración, lo que aumenta bruscamente la presión en el pecho y el abdomen, elevando la tensión arterial de forma repentina. En personas con arterias ya endurecidas o afectadas por placas de ateroma, ese pico de presión puede desprender un fragmento de esas placas que luego viaja por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro. Después de los 60 años, los vasos sanguíneos pierden flexibilidad. Cada vez que el cuerpo se tensa en exceso, se genera una presión abrupta sobre todo el sistema circulatorio, y uno nunca sabe en qué momento puede formarse un coágulo en silencio. Por eso, si necesitas levantar algo, recuerda estas reglas básicas. Evita contener la respiración. Respira de manera continua y suave. Usa la fuerza de las piernas, no de la espalda ni del cuello. Y si el objeto es voluminoso, no dudes en pedir ayuda a tus hijos o a alguien cercano. A veces cuidar de tu salud no significa hacer más, sino saber cuándo parar para protegerte. El cuarto movimiento es levantarse demasiado rápido, un gesto que parece inofensivo, pero que puede provocar un choque de presión arterial silencioso. Por la mañana, tras una noche de sueño profundo, muchos de nosotros tenemos la costumbre de incorporarnos de golpe, ir directamente al baño o empezar a preparar el día. A simple vista no parece nada peligroso, pero después de los 60 años, esos movimientos bruscos pueden esconder riesgos que no imaginamos. Recuerdo el caso de doña Carolina, una mujer de 79 años, ágil y muy independiente. Le gustaba hacer sus ejercicios matutinos en casa, entre ellos el clásico sentarse y levantarse para mantener la agilidad. Un día después de hacer 10 repeticiones seguidas, se sintió mareada, su mano izquierda comenzó a temblar y su habla se volvió confusa. El diagnóstico fue un accidente isquémico transitorio causado por una caída repentina de la presión al cambiar de postura. El problema está en que al incorporarnos de forma brusca, la sangre aún no ha llegado del todo al cerebro. En condiciones normales, el cuerpo compensa esto contrayendo los vasos sanguíneos y aumentando ligeramente el ritmo cardíaco para estabilizar la presión. Pero después de los 60 años, ese reflejo se vuelve más lento, especialmente en personas con antecedentes de presión baja, diabetes o que toman medicamentos cardiovasculares. En ese instante, el cerebro puede quedarse sin suficiente oxígeno. Y si además hay arterias con placas de ateroma, el riesgo de que se forme un coágulo aumenta. ¿Qué se puede hacer? Algo tan sencillo como incorporar pequeñas pausas. Al levantarte de la cama, siéntate primero unos segundos en el borde, respira hondo y luego ponte de pie. Al pasar de estar sentado a de pie, hazlo con calma. Observa si te mareas o si sientes que el corazón late más rápido de lo normal. Solo unos segundos de pausa pueden ser clave para proteger tu cerebro. Después de los 60 no hace falta correr. Basta con escuchar al cuerpo y tratarlo con la delicadeza que se merece. El quinto movimiento es caminar bajo el sol del mediodía, un hábito que parece saludable, pero que puede espesar la sangre debido a la deshidratación. Sé que para muchas personas mayores, caminar es una forma habitual sencilla y muy positiva de cuidar la salud. Pero algo que pocos consideran es que no solo importa cómo se camina, sino también el momento del día en que se hace, porque eso puede marcar una gran diferencia. Recuerdo bien el caso del señor Heriberto de 84 años, que vivía solo en las afueras de la ciudad. Cada día daba una vuelta por el parque cercano a su casa, pero como por las mañanas hacía frío, él prefería salir casi al mediodía cuando el sol ya calentaba. Ese día, sin embargo, el calor fue más intenso de lo habitual, y él olvidó llevar agua. Al volver a casa, empezó a sentirse mareado, hablaba con dificultad y su brazo derecho perdió fuerza. El diagnóstico fue un accidente cerebrovascular leve, provocado por la deshidratación que hizo que su sangre se espesara y formara un pequeño coágulo que obstruyó una arteria cerebral. En días muy calurosos o muy fríos, el cuerpo de una persona mayor ya no reacciona con la misma rapidez. Incluso una pequeña pérdida de agua a través del sudor puede reducir el volumen circulante de sangre, haciendo que ésta se vuelva más espesa. Y si además hay arterias con placas de ateroma, el riesgo de formar un coágulo aumenta en cualquier momento.
Este riesgo se eleva aún más si tienes enfermedades como hipertensión, problemas cardíacos, diabetes o si tomas diuréticos, porque en esos casos puedes deshidratarte sin darte cuenta. Entonces, ¿cómo caminar de forma segura? Lo ideal es salir por la mañana temprano, cuando el aire aún es fresco, o por la tarde, cuando el sol ya ha bajado. Lleva siempre una botellita de agua y bebe a pequeños sorbos. Usa sombrero de ala ancha, ropa ligera y transpirable. Y si el clima está demasiado extremo, mucho calor o frío intenso, no te obligues a salir. Puedes caminar dentro de casa por el pasillo o simplemente moverte al ritmo de la música en tu sala. Después de los 60, cada paso no es solo un ejercicio físico. Es una oportunidad para escuchar a tu cuerpo y cuidarlo con esos pequeños gestos que hacen que la vida siga siendo amable. El sexto movimiento es girar bruscamente el cuello, un gesto que parece inofensivo, pero que puede convertir esta zona en un punto vulnerable y propenso a lesiones. Tal vez a ti también te ha pasado girar el cuello de un lado a otro con fuerza para estirar los músculos o inclinarlo hacia atrás al enjuagarte la boca, lavarte el cabello o tomar una pastilla. Suena muy cotidiano, pero en un cuerpo que ha superado los 60 años, esos movimientos pueden convertirse en un riesgo que a menudo no imaginamos. Recuerdo al señor Dionisio, un profesor jubilado de 72 años. Me contó que aquella mañana, mientras se preparaba para cepillarse los dientes, inclinó la cabeza hacia atrás para hacer gárgaras y luego giró bruscamente el cuello hacia la derecha para relajarse. De inmediato sintió un mareo, comenzó a caminar con dificultad y no podía hablar con claridad. Al llegar al hospital, descubrimos que había sufrido un pequeño accidente cerebrovascular. La causa fue una lesión en uno de los vasos sanguíneos del cuello, generalmente la arteria vertebral o la carótida, provocada por un movimiento de rotación excesiva. Cuando las paredes de estas arterias ya están debilitadas por la edad, la aterosclerosis o la hipertensión, un solo giro forzado puede provocar un pequeño desgarro en su interior. El cuerpo responde formando un pequeño coágulo para intentar reparar el daño, pero a veces ese mismo coágulo puede desprenderse y viajar hasta el cerebro, bloqueando una zona clave. Es posible que no sientas nada en el momento, pero horas después podrían aparecer síntomas como mareo, náuseas, visión borrosa o debilidad en las extremidades sin que sepas de dónde provienen. Entonces, ¿cómo puedes evitarlo? No gires el cuello de forma brusca ni lo lleves al límite. Cuando necesites mirar hacia un lado, intenta girar también el tronco, no solo el cuello. Evita mantener la cabeza inclinada hacia atrás durante mucho tiempo, como al lavarte el cabello en una peluquería o al tragar pastillas. Y si notas rigidez, dolor o escuchas crujidos al mover el cuello, detente y consulta con un especialista. El cuello es la vía por la que fluye la sangre y los impulsos vitales hacia el cerebro. Por eso nunca debemos subestimar su cuidado. A veces, un pequeño gesto de prudencia diaria puede ser la clave para prevenir consecuencias que nadie desea vivir. El séptimo movimiento es el ejercicio de alta intensidad, un desafío que después de los 60 años, el sistema cardiovascular muchas veces ya no puede seguir al mismo ritmo. Cuando somos jóvenes, correr a toda velocidad, saltar sin parar o practicar rutinas, HIIT, es decir, entrenamientos de alta intensidad, en intervalos cortos puede generar una sensación de euforia y bienestar. Pero después de los 60, esos cambios bruscos en la frecuencia cardíaca y la presión arterial pueden volverse peligrosos, sobre todo porque el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular puede aparecer de forma repentina. Recuerdo bien al señor Dagoberto de 74 años, un hombre apasionado por el ejercicio que había sido entrenador de fitness en su juventud. Al jubilarse, encontró una rutina HIIT en Internet y con mucho entusiasmo empezó a practicarla cada mañana. En el tercer día, justo después de combinar carreras en el sitio con flexiones, se sintió mareado y perdió el equilibrio. Su familia lo llevó al hospital y el diagnóstico fue un leve accidente cerebrovascular. La causa fue una alteración repentina del ritmo cardíaco y de la presión arterial. En un cuerpo envejecido, los vasos sanguíneos ya no son tan elásticos, las paredes arteriales se vuelven más rígidas y no responden con la misma rapidez. Así, un esfuerzo demasiado intenso, seguido de una pausa brusca, puede descompensar el sistema circulatorio. La sangre no alcanza a distribuirse bien al cerebro, lo que puede causar una isquemia transitoria o, en casos más graves, un ictus verdadero.
El ejercicio sigue siendo fundamental, pero la manera de ejercitarse es lo que merece una reflexión. A partir de los 60 no es necesario exigirse al límite. En lugar de HIIT, puedes optar por actividades suaves y constantes como caminar, practicar tai chi, hacer yoga con atención en la respiración o ejercicios acuáticos que relajen el cuerpo. Si te gustan los ritmos más rápidos, asegúrate de calentar bien, controlar tu presión arterial y limitar el tiempo de ejercicio siempre con una guía adecuada. Y lo más importante, aprende a escuchar a tu cuerpo. Si sientes que el corazón late muy fuerte, aparece mareo o una fatiga inusual, haz una pausa. A veces la sabiduría al moverse no está en la fuerza, sino en la moderación y en conocerse mejor a uno mismo. El octavo movimiento es estirar los músculos sin haber calentado previamente, un hábito que parece inofensivo, pero que puede dañar los vasos sanguíneos si el cuerpo aún no está preparado. Muchas personas tienen la costumbre de estirarse apenas se despiertan pensando que así su cuerpo será más ágil y se sentirá con más energía. Pero en el caso de los adultos mayores, ese gesto tan cotidiano puede convertirse en una causa silenciosa de daño vascular y a veces en el comienzo de una mañana que nadie desea. Recuerdo bien a la señora Elena de 78 años, una mujer tranquila, con una vida muy ordenada y amante del movimiento. Cada mañana solía sentarse en la cama y estirar con esmero los brazos y las piernas antes de levantarse. Aquella mañana no fue diferente, pero después de sus movimientos habituales comenzó a sentirse mareada y cayó al suelo. En el hospital confirmamos que había sufrido un leve accidente cerebrovascular. Afortunadamente no quedó con secuelas, pero la experiencia fue suficiente para que ella y su familia replantearan sus hábitos. La razón es que después de una noche de sueño, la circulación sanguínea sigue siendo lenta, la presión arterial baja y los vasos aún no están preparados para soportar estiramientos bruscos. Cuando se estira el cuerpo sin estar completamente despierto, las arterias pueden reaccionar con una contracción inadecuada, provocando cambios repentinos en la presión circulatoria. En personas jóvenes, esto no suele tener consecuencias. Pero después de los 60 años, esos pequeños desequilibrios pueden convertirse en grandes riesgos. Mi consejo es simple: regálale al cuerpo unos minutos para adaptarse antes de comenzar cualquier estiramiento. Puedes sentarte despacio, caminar un poco por la habitación, beber un sorbo de agua tibia y respirar profundamente. Luego, cuando sientas que el cuerpo está más despierto y la presión estable, comienza a estirar con suavidad. Lo importante no es cuán flexible seas o cuánto esfuerzo hagas. Lo que verdaderamente importa es si tienes la paciencia de escuchar a tu cuerpo con cariño, porque esa justamente es la forma más sabia de moverse después de los 60. El noveno movimiento es practicar el equilibrio sobre una sola pierna, un hábito que parece sencillo, pero que puede provocar caídas y desencadenar respuestas inflamatorias más lentas de lo que imaginamos. El entrenamiento del equilibrio es fundamental para mantener la movilidad y prevenir caídas en las personas mayores. Sin embargo, si no se realiza de forma adecuada, esa misma intención de prevenir caídas puede acabar convirtiéndose en la causa de situaciones que nadie desea enfrentar. Un ejemplo que nunca olvidaré es el caso del señor Wenceslao, de 81 años. Él era muy constante con sus ejercicios matutinos en casa. Aquel día decidió probar el ejercicio de mantenerse de pie sobre una sola pierna, un método muy recomendado para mejorar el equilibrio. Pero permaneció en esa postura más tiempo del adecuado y además sin apoyarse en ningún lugar. Un pequeño desequilibrio hizo que cayera hacia un lado, golpeándose levemente la rodilla contra el suelo. Logró levantarse solo, dijo que estaba bien y siguió con su rutina como de costumbre. Sin embargo, a la mañana siguiente, su familia lo llevó al hospital. Tenía la boca torcida y debilidad en la mitad del cuerpo. El diagnóstico fue un accidente cerebrovascular provocado por un coágulo de sangre, probablemente originado por una reacción inflamatoria silenciosa tras la caída del día anterior. En las personas mayores, incluso un golpe leve puede activar una respuesta inflamatoria que avanza lentamente y de forma silenciosa puede dañar los vasos sanguíneos o formar pequeños coágulos.
Durante la noche, mientras el cuerpo descansa, esas reacciones continúan su curso y a veces es justo entonces cuando se producen los episodios más delicados sin que uno lo perciba. Por eso, cuando se practican ejercicios de equilibrio, como pararse sobre una sola pierna, siempre recomiendo tener un punto de apoyo cercano, como una pared, una silla firme o una barandilla. Aún mejor si se puede practicar con un familiar cerca o frente a un espejo para observar los movimientos. Y si en algún momento sientes mareo, temblor o inseguridad, por favor, detente. Nada es más valioso que tu propia seguridad. Ejercitarse correctamente es uno de los regalos más hermosos que podemos ofrecerle a nuestra salud. Pero si no lo hacemos con precaución, ese mismo acto puede poner en riesgo la libertad que tanto valoramos y cuidamos. Da cada paso con firmeza y asegúrate siempre de que una mano esté lista para sostenerte por si acaso. Después de los 60 años, cada movimiento debe comenzar con una escucha atenta. Antes de hacer ejercicio, te recomiendo dedicar unos minutos a caminar despacio dentro de casa, mover suavemente las articulaciones de brazos y piernas y respirar profundamente para despertar poco a poco todo tu cuerpo. Durante la práctica es mejor priorizar ejercicios suaves y constantes, como caminar de forma relajada, ejercicios de respiración, qigong o movimientos sencillos dentro del agua. Evita inclinarte hacia adelante, echar la cabeza demasiado hacia atrás o girar el cuello de forma brusca, ya que estos gestos pueden ejercer presión sobre vasos sanguíneos que con la edad se vuelven más sensibles. Si necesitas levantar algo pesado, no contengas la respiración. Respira de manera regular, distribuye el esfuerzo y pide ayuda si lo necesitas. También es importante evitar hacer ejercicio cuando hace demasiado calor o frío. Bebe agua a lo largo del día, incluso si no sientes sed. Y hay algo que siempre quiero recordarte: deja que tu cuerpo hable. Si sientes mareo, cansancio o que el corazón late de forma extraña, detente y descansa. Hacer ejercicio no es una carrera para llevarte al límite, sino una forma de proteger lo más valioso que hay dentro de ti. Tu cuerpo ha caminado contigo toda una vida. Ahora más que nunca necesita tu paciencia y tu ternura. Por eso no tengas prisa. Camina despacio con firmeza. Y permite que cada movimiento sea una manera de susurrarte a ti mismo que sigues aquí, que sigues vivo, que sigues fuerte y que sigues valorándote. A menudo les recuerdo a mis pacientes que lo que es adecuado para una persona no siempre es seguro para otra, especialmente si estás tomando medicamentos anticoagulantes diuréticos o si ya has sufrido un ictus. Entonces, cada plan de ejercicio debe evaluarse con cuidado y lo ideal es que consultes con tu médico antes de empezar. Pero no te cuento esto para que te asustes ni te sientas limitado. No es para hablar de restricciones, sino para hablar de precisión, porque después de los 60, cada decisión que tomas debería reflejar tu conocimiento y el amor que sientes por tu propio cuerpo. Has pasado por muchos años con pérdidas, desafíos y cambios. Has construido un hogar, una carrera, una comunidad, y tienes todo el derecho a vivir a tu manera. Pero junto con ese derecho también está la responsabilidad de cuidar tu cerebro, ese lugar donde habita la esencia más pura de la vida y de lo que somos. Porque a veces, un solo movimiento mal hecho o un momento de descuido puede poner en riesgo todo aquello que con tanto esfuerzo has conservado durante años. Sin embargo, si eliges con precisión, en el momento adecuado, de la forma adecuada y con la intensidad adecuada, el movimiento se convierte en la llave para abrir la claridad mental, la agilidad y la libertad para los años venideros. Por eso, cada vez que caminas, que estiras tus hombros, que respiras profundo, piensa que estás cuidando tu sistema nervioso. Moverse no es solo entrenar, sino también proteger la calma y la lucidez de tu cerebro. Y ahora me gustaría escucharte un poco de todo lo que has oído hoy. ¿Qué fue lo que más te tocó el corazón? ¿Hay algo que te gustaría empezar a cambiar desde hoy para cuidar tu mente y tu futuro? Cuéntamelo en los comentarios. Será nuestra forma de seguir avanzando juntos con una comprensión más profunda. Si este video te ha resultado útil de alguna manera, puedes dejar el número 1. Y si no, siéntete libre de dejar un 0, porque para mí toda opinión es valiosa y bienvenida. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para que podamos seguir caminando juntos en este viaje de vivir sanos, vivir plenamente y vivir en verdad con uno mismo.
Gracias por escucharme. Y nunca lo olvides, mereces una vida serena, llena de amor y de felicidad. Te deseo mucha salud. Hasta pronto y nos vemos en los próximos videos.